¿Qué tal, hermano? Dios lo bendiga. Gracias al Señor que podemos estar en la casa de oración, hermano. Hace 3 domingos que no estamos. Y bueno, Dios sabe por qué, pero yo se lo voy a contar. Una semana, el primer domingo que no vinimos, esa semana había ido Candela al campamento de Palabra de Vida de Monte, que habían organizado ir chicos de aquí y también familiares de Candela, las primas, pero uno no pudo porque viajaba, otros porque le faltaba documentación. Al final quedó Candelita sola y se fue esa semana, gracias a Dios, acompañada por unos jóvenes que ya conocimos cuando fuimos la primera vez en el 2019. Y bueno, fueron para allá. Pero vino con contacto estrecho, ese sábado, ya vino un sábado. Y entonces nos aislamos, ese domingo ya no venimos. Pero estábamos bien, gracias a Dios, no con síntomas muy leves, gracias a Dios. Y tuvimos que el próximo domingo seguir el protocolo de quedarnos con cuidados otros 5 días más. Pero resulta que esa última semana ya habían comprado junto con Candela, Nico y Santi en diciembre una promoción de Palabra de Vida, una semana Palabra de Vida de Córdoba. Así que estábamos ahí, que íbamos o no íbamos, porque estábamos con el cuidado estrecho, y Palabra de Vida Córdoba les pidió hisopado negativo a los 3. Bueno, Candela ya había tenido supuestamente, faltaba Nico y Santi, era el más probable que no sabíamos qué pasaba. Así que se fueron a hisopar ese viernes Nico y salió negativo. Candela tenía alta médica, así que con alta médica también podía entrar a Palabra de Vida Córdoba. Y faltaba Santi. Y ese domingo, a la mañana, a la madrugada, le mandan el resultado a Santi que se había hisopado el sábado. También negativo. Así que tenían los 3 papeles para poder ir a Córdoba, así que nos arremangamos y fuimos ese domingo no vinimos, ese último domingo, y nos fuimos para allí, gracias al Señor. Bien, bendición para ellos, porque recibieron palabra del Señor, y unos lindos días, gracias a Dios, nos tocó allí. Así que bueno, yo le agradezco al Señor porque nos guardó, me extrañaba aquí, cuando participamos en la Santa Cena, ahí me di cuenta cuánto la extrañaba. Recordar al Señor, su muerte en la cruz. Hermanos, quería compartir un pasaje en el libro de Juan. En Juan capítulo 4, el versículo 13. Se trata de un pasaje conocidísimo, pero vamos a tratar de pensarlo un poquitito. Jesús y la mujer samaritana. Dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta del día, o la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
La mujer le dijo: Señor, no tienes dónde sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Hermanos, Jesús dijo: bueno, vamos a ir de Jerusalén, nos vamos a ir a Galilea, a Samaria. Hermanos, de Jerusalén a Samaria hay como unas 22 horas de camino, de caminata. Yo estuve sacando algunas cuentas, calculo que le llevaría 3 días si uno hace una jornada de caminata de 6 horas por día, que es mucho. Y de Jerusalén a esta tierra de los samaritanos, a esta ciudad de Sicar, son 15 horas. Yo calculo que lo habrá hecho en 2 tramos. Duermen, muy común dormir en el camino, parar, descansar y después seguir en 2 tramos. En 2 días está caminando. El Señor no tenía carruaje, no tenía caballos, caminaba. Bendito el nombre del Señor. Pero dice la Biblia que en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria, le era necesario. Hermanos, ¿por qué? Bueno, según el mapa, si se pasaba por Samaria, tardaba 1 hora más. No era necesario, podía cortar 1 hora, pero dice, le era necesario pasar por Samaria. Había una cosa que él debía hacer. Después él dice: a mí mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, dijo. Dios, el Señor Jesús, cada vez que hacía algo, lo hacía haciendo la voluntad de Dios, sujeto a Dios. ¡Qué vida! ¡Qué ejemplo para nosotros! Cada vez que hacemos algo es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos bajo los designios de Dios, bajo lo que Dios quiere. Todo lo que hacía Jesús no lo hacía por su cuenta, sino lo hacía porque era la voluntad de Dios. Acá era necesario que pase por Samaria. Vino a la ciudad de Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de agua. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta.
Cuando nosotros vemos el tema de la hora, que es la hora sexta, tenemos el ejemplo en Mateo 25, que establece que un hombre tenía un viñedo y salió a buscar trabajadores. Entonces los puso a trabajar a la hora cero. ¿Qué es la hora cero? Contratar obreros. Le dijo, bueno, te voy a pagar un denario, un día de trabajo, un denario. Y arrancan a las 6 de la mañana, esa es la hora cero. A las 6 de la mañana arrancan a trabajar, hora cero. Pero dice que habiendo convenido por un denario, los envió a su viña, pero salió cerca de la hora tercera. 6 de la mañana, la hora tercera son las 9 de la mañana. Salió el dueño de la viña y vio otro que estaban en la plaza desocupado y le dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez a la hora sexta y a la hora novena hizo lo mismo. A la hora sexta, si hacemos 6 de la mañana más 6 horas, al mediodía. La hora sexta es al mediodía. Salió a buscar y también lo hizo a la hora novena. Que sería las 3. Entonces, recuerden que cuando Cristo murió, cuando estaba por morir, se hizo oscuridad desde la hora sexta a la hora novena. El mediodía se oscureció. Se hizo tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor, el Hijo de Dios estaba por morir. Bueno, ahí tenemos el horario. El Señor Jesús entonces llegó y dice que era, ¿qué hora era? Cuando el Señor Jesús llegó, estaba cansado. Pleno mediodía, hora sexta. Pleno mediodía, cansado. Imagínense que la región es una región agreste y de calor. No se sabe qué era, si era invierno, acá no dice, pero dice que él tenía sed. Y a mí lo que yo pensaba en mi corazón esta semana, cuando pensaba en este pasaje, era la forma en que Jesús se encuentra con esta mujer. Dice que una mujer salió a sacar agua de Samaria, a sacar agua del pozo. Seguro, ahora después van a ver que tenía un balde para sacar. Cada uno tiene su propio balde. Y seguramente habrá habido una soga, no sabemos. Supuestamente había una soga ahí para sacar. Dice que aproximadamente el pozo podría haber tenido 30 metros de profundidad. Y Jesús le dice esto, dame de beber, le dice. Y eso es lo que yo pensaba, cómo Jesús directamente le dice, ahí no dice nada de que si se saludó, no dice. Acá dice que le dijo directamente, dame de beber. Al principio parece un poco chocante. Jesús le dice, dame de beber. Y encima una mujer. Ahora vamos a ver que los discípulos se sorprendieron que Jesús hablase con una mujer, porque no era costumbre. Y mucho más porque era samaritano. El pueblo samaritano era un pueblo que estaba enemistado con el pueblo judío. Para que podamos entender, los samaritanos son hebreos, pero no son judíos. Pertenecen a la simiente de Abraham, pero no son judíos de la tribu de Judá, del pueblo de Israel. Ellos guardan el Pentateuco. Los 5 primeros libros de Moisés, ellos solamente tienen eso. No tienen los siguientes libros. No tienen los Salmos, no creen en Isaías. No, ellos creen solamente en el Pentateuco. Es un pueblo, yo estaba leyendo un artículo del 2019, que fueron a hacer una entrevista ahí a ese pueblo. Hay menos de 1000 habitantes.
Y ellos todavía siguen con los ritos, ellos guardan el sábado porque está en la ley de Moisés. Pero ellos dicen que rechazan a Jerusalén. Le entrevistaron a uno y los decía, no creemos en Jerusalén, no creemos en Jerusalén. No está en el Pentateuco, dicen ellos. Jerusalén no está en el Pentateuco. Listo, fuera. Jerusalén no existe. Solo creemos que el lugar de adoración es el monte Gerizim, dicen ellos. ¿Y de dónde sacan eso? En Deuteronomio 11:29 pasó algo. Jehová le dice a Moisés, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, un monte que estaba enfrente. Había el monte Gerizim, un valle y otro monte. El monte Gerizim era más alto. Y según cuentan, el monte Ebal es un monte desértico, pero el Gerizim crecieron árboles. Es un lugar que hay más vegetación. Cuando los judíos volvieron a Palestina, después de la Segunda Guerra Mundial, los samaritanos volvieron también y tomaron ese monte. Ellos ahí habitan. Hay una pequeña también comunidad judía, pero ellos son los que están ahí. Todavía están. Y tienen esta enseñanza. Desde el tiempo de Moisés, se rigen por el Pentateuco. Y ellos dicen que ahí hay que adorar a Dios. Están convencidos por este pasaje y no lo sacan de ahí. Porque ellos después rechazaron toda la dinastía de los reyes, de Saúl, de David, de Salomón, que hizo el templo en Jerusalén. Rechazan todo eso. Entonces, y hay un odio religioso. Ellos, la ofensa de los judíos para decirle una mala palabra a otro, es decir, eso es un samaritano. Es lo peor que te pueden decir. Ahí vamos a leer en San Juan 8:48. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Que tienes demonio. Se odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos y se odiaban entre los dos. No quieren saber nada. Aún ahora, cuando hay conflicto entre los palestinos y los judíos, los samaritanos están ahí, son neutros. Que se arreglen entre ellos. Nosotros somos los verdaderos adoradores de Dios, de Jehová, porque estamos en el monte que corresponde. Pero Jesús le va a decir que no es así. Ellos creen que están en la verdad, pero están errados. Qué feo, ¿no? Estar errados en la fe y encasillados en eso y no escuchar lo que los profetas han dicho. Pero con el Pentateuco también alcanza para evangelizar. Ahora vamos a ver cómo Jesús presenta el Evangelio de Jesucristo a esta mujer. Entonces, le dice el Señor, dame de beber. El choque de la conversación. Un judío, recostado así, cansado, le dice, dame de beber. La otra mujer se sorprende. Fíjense que ella dice, ¿cómo tú? Siendo judío, ¿me pides a mí de beber? Le sorprendió, le chocó a esa mujer esas palabras. Tú eres judío y que soy mujer samaritana. Encima era una mujer. La
Palabra mujer. No es que dijo yo soy un samaritano, yo soy mujer samaritana. ¿Quién estás haciendo vos pidiéndome a mí? Tú eres judío y yo soy una mujer samaritana. Dice cuando un judío iba caminando y venía un samaritano, agarraban y no querían ni saludarse ni verse el rostro, nada. Entonces, y acá aclara la escritura, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieses, si entendieses. Esto es lo que nosotros cuando predicamos el Evangelio queremos que el otro entienda. Si vos entendieras, ¿qué es de lo que te estoy hablando? Si vos entendieras quién es Jesucristo, si entendieras eso, pedirías de Él. Cuando predicamos el Evangelio, algunos dicen, sí, a un viejito ahí en Córdoba le digo, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios y en los santos. Pero a mí yo no quiero que cuando vienen a hablarme, yo sé de Dios, yo sé de Dios. Y lo saco. No. A mi señora le digo, sácalo. No quiero saber nada cuando venían a hablarle en las puertas, a llamarlo para hablarle de las cosas de Dios. Pero si ese señor conociese lo que el Evangelio representa, ¿sabe, hermano? Mucha gente se va a arrepentir. Muchísima gente se va a arrepentir allá, pero ya va a ser tarde. Porque si hubieran conocido, si hubieran prestado atención, si como dice la Biblia, el que tiene oídos, oiga, te está diciendo el Señor, tenés oído, oí, presta atención, acá hay algo que te está confrontando con tu vida presente y con tu vida posterior. Si tú supieras, le dices, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame a ver? Tú le pedirías. ¿Cuál es el don de Dios? En Romanos 5:5 dice la Escritura, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Nos avergüenza el amor de Dios? De ninguna manera. El amor de Dios es lo más grande y maravilloso que nosotros jamás hubiésemos escuchado. El amor de Dios no nos avergüenza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo dice que nos fue dado. Algo que alguien da es un don, es un regalo. Eso es. ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es un don maravilloso porque entra en el corazón de aquel que cree en Jesucristo y entra y es un regalo que Dios nos otorga y ya es nuestro. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué nos fue dado? Es un don, ese es un regalo. En primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿En qué conocemos que permanecemos en Él? Y Él en nosotros. Él dijo, no os dejaré huérfanos. No nos va a dejar solo el Señor. Él se fue y mandó ¿a quién? Al maravilloso don. Dice, ¿en qué conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros? En que nos ha dado de su Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo de Dios. Dios en la tierra. Hoy, hermano, la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y es comandada, dirigida aquí en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que es el mismo en todos nosotros, hermano.
El que está usted cuando usted está orando en la cocina es el mismo que está en el otro hermano que está trabajando y que está alabando al Señor. Es el mismo Espíritu Santo. Y es el mismo que nos abre la Escritura. Y todo aquel que toma la Escritura guiado por el Espíritu va a llegar a la misma doctrina que tenemos nosotros. Aquí o en la China o en cualquier otra parte que tiene la Escritura, la palabra de Dios, vamos a llegar a la misma doctrina, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Ese es el mismo Espíritu. El Espíritu fue enviado no para hablar cosas nuevas, sino para contarnos lo que Jesús hizo, para recordarnos lo que Jesús hizo. No viene con profecías nuevas. El Espíritu Santo está para recordarnos la obra de Cristo, su vida y la muerte en cruz. En esto conocemos y permanecemos en Él, en que nos ha dado. Es un regalo. Ahora, volviendo al pasaje, el Señor habla de beber, habla de agua, y dice agua viva. Fíjense que dice, si conociese el don, y el que te dice, el que te está hablando, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua viva, ¿qué es? El agua viva son aguas que fluyen, no están estancadas, como un manantial, como el agua de deshielo. Y ahora le cuento, fuimos a Córdoba ahí en Palabra de Vida y no es un lugar así nomás, es precioso. Nosotros estábamos cerca de un río de 3 cuadras y corría el agua que viene de la montaña, transparente. Y nosotros cuando paramos ahí había un pastito y había acá una casilla y una máquina que se escuchaba. Así, y el último día cuando nos vinimos, pasamos por ahí, bajamos un rato. No digan nada, pero Nico se trajo una piedra de ahí. Creo que eso está mal, pero bueno. Se metieron adentro del río ese, el arroyo que corría y sacó una piedra. Pero no voy a decir que fue Nico, o sí, no, perdón. Y justo estaban unos hombres en un camión ahí haciendo no sé qué. Entonces subo, y digo, ¿qué es esto? Me intrigaba saber qué era ese sonido y esa casillita que estaba ahí. Me dice, es una bomba. Dice, es una bomba que está sumergida y manda agua a todo el barrio. Sacaban agua de ahí, un agua del propio arroyo, del río. Mandaban agua a las casas. Agua viva es agua que corre, que fluye. No está estancada. Tiene movimiento. Amén. Las cosas del Señor no son estancas. Las cosas del Señor fluyen. Hermanos, cuando hablamos del Señor fluye las cosas de Dios. Corren. No es algo que está ahí tapado. Es más, hermanos, la Biblia se renueva constantemente en nuestra vida. Y leemos, cuántas veces hemos leído la Samaritana y después la volvemos a leer y nos vuelve a causar, o leemos otro pasaje, nos vuelve a causar porque el Espíritu Santo fluye en nuestro corazón, corre. Dice en Juan 7:37. San Juan 7:37 dice la palabra del Señor. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo no sé qué fue lo peor que a usted le pasó. Mi papá dice que el dolor más grande que tuvo fue cuando tuvo peritonitis y tuvieron que sacarle la vesícula. Decía que era un dolor impresionante. Y dice, ahí mi papá decía, yo entendía a las que dan a luz. Cómo gritan, como yo quería gritar y gritaba y era insoportable el dolor. Bueno, gracias a Dios, algunos no pasamos semejante dolor. Pero yo sé que la angustia de la sed es terrible. Y a mí me pasó una vez que
no sé qué me pasó, que estuve fuera un montón de tiempo, no sé, y tenía una sed impresionante y me sentía que me desvanecía por la sed. Dice que una persona no puede estar sin beber unos días, 3 días, sin beber agua. Pero el Señor le está diciendo a los sedientos, el que tenga sed. Ahora, si usted no tiene sed de Dios, entonces no va a venir. Pero si usted tiene sed de Dios, usted quiere saber de Dios, venga, venga Cristo. Él tiene agua para usted, le va a saciar. Acá el Señor Jesús le está diciendo como una orden, si usted tiene sed, venga. No vaya a otro lado, no vaya a otra parte, venga Jesucristo, no busque los vicios, no busque las vanidades del mundo. No, eso no le va a calmar la sed, le va a dar mucha más sed todavía, lo va a secar. Pero Cristo tiene agua y acá dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, acá este terrible comentarista dijo que esto es fabuloso. ¿Por qué? Porque no es que Dios le da agua a usted que corra en su vida, que Dios le da agua. No, Dios le da la fuente de su interior. Usted, cuando viene el Espíritu Santo, es una fuente en su vida. De adentro sale. No es que Dios le da agua, Dios le da la fuente. Y con eso solucionamos el problema, porque en mí está la fuente, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuente de agua que emana para vida eterna. Todo lo que hace el Espíritu Santo es vida eterna. Todo lo que hace el Espíritu Santo es vida, hermanos. Nosotros sin Dios estábamos muertos. Pero el Espíritu Santo nos dio vida. Cuando creímos en Cristo, vivimos. Y como le decía aquel Nicodemo, nacemos otra vez. Pero en el Espíritu. Dios nos da nueva vida. De su interior correrán ríos de agua viva. Hay un pasaje en Isaías 12:3. Isaías 12:3 dice, saciaréis con gozo. Aleluya. Vamos con el gozo de Dios. ¿Qué es lo más maravilloso en nuestra vida? Es el gozo de Dios. Me saqué la lotería. Problema menor. Problema para usted. Me compré un auto nuevo. Dolor de cabeza seguramente. Pero recibí a Cristo, lo más maravilloso del mundo. Puede llorar de alegría, hermano. Puede gozarse. Puede estar ahí arrodillado y llorar de gozo, porque usted sí verdaderamente recibió el gozo más grande que un hombre puede, una mujer puede recibir. Recibir a Cristo en su corazón. No hay otra cosa. Afuera con la vanidad del mundo, afuera con el materialismo, afuera no queremos otra cosa que es más de Dios. Y nos basta lo poco si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hermanos, dice Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Hermanos, ya Isaías fue uno de los profetas que más habló del Señor Jesús. Ya estaba diciendo de que íbamos a sacar agua, pero aguas, hermanos, de las fuentes de salvación. Volvemos al pasaje y el Señor dice, tú pedirías de él. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde va a sacar la fuente? Todavía ella no entendía. Jesús le estaba hablando de un agua viva y ella estaba con la mente en el pozo. ¿Cómo es? Hasta que el Señor nos ilumina. Nosotros estamos con la mente en otra.
estamos en lo material, en lo terreno. Pero el Señor, cuando nos habla, el Señor nos habla no de lo terrenal, nos habla de lo celestial, porque a eso el Señor ha venido, a darnos vida eterna, hermano, no lo material. Bendito sea el Señor por las bendiciones, y que Dios no va a dejar a ningún justo que mendigue pan. Pero Dios no vino para eso. Dios vino para darnos vida, y vida en abundancia. Entonces ella estaba ahí como Nicodemo, ¿se acuerdan? Que Jesús le decía necesario nacer otra vez. Nicodemo se rascaba así la cabeza y decía, ¿cómo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi mamá otra vez? No entendía, esta mujer tampoco, ¿cómo vas a sacar agua? A ver, si no tenés nada para sacar agua, el Señor no tenía nada. Bendito sea el nombre del Señor. No tenía nada. ¿Cómo vas a sacar el agua? Le dice. Ella estaba todavía en lo terrenal. ¿De dónde puedes tener el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor? Y ahí ya confronta, porque ella se ve que era muy religiosa, ahora lo vamos a ver. Ahí le dice, ¿acaso tú eres mayor que Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos su ganado? ¿Quién sos vos? Más o menos le quiso decir. ¿Quién sos vos? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua. El Señor continuaba hablándonos espiritualmente. Hermano, es menester abrir nuestro corazón a las cosas espirituales de Dios. A veces estamos tan enfrascados en lo terreno y no abrimos nuestro corazón, no abrimos nuestros ojos a lo que Dios nos quiere decir. Acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y alcanzar socorro oportuno para nuestras vidas. Acerquémonos espiritualmente, hermano. Y dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que en él yo le daré, la que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. De nuevo, la fuente de nuestro corazón, la que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Señor, le dijo, seguí a ella, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y ahí el Señor confronta. Es necesario que el Señor, cuando nos hablan del Evangelio, nos confronte con nuestro pecado. Que somos pecadores, que estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque si no, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Jesús dijo, los sanos no necesitan de médico. Si usted está sano espiritualmente, usted está bien espiritualmente, no ha sido confrontado con que su vida es pecadora y necesita una salvación. Entonces usted dice, yo estoy sano, no necesito de médico. Es decir, yo estoy bien, no necesito perdón. No necesito que nadie me perdone, yo estoy bien, yo no debo nada a nadie. Pero acá el Señor la empieza a confrontar, a mostrarle su vida de pecado, que necesita un Salvador. Trae a tu marido, le dice. Señor, no tengo marido, bien has dicho, pero 5 maridos has tenido. O sea que ahora el 6º tampoco es tu marido, no estaba casado. Y entonces ya se sorprende. Ya le empezó a tocar cosas que ella no sabía. Que ella no se hubiera imaginado que un forastero supiera de su vida, y menos un judío. La empezó a confrontar. Hermanos, cuando nos predican el Evangelio, algo pasa. Algo pasa, Dios nos habla. Yo he escuchado testimonios que hermanos que han venido primera vez a la iglesia iban y le decían, al pastor le decían, ¿a usted quién le dijo de mi vida? El pastor no lo conocía. Porque el Señor Jesús empieza a confrontarnos, a sacarnos nuestra condición. Y que el predicador no sabe, Dios sí sabe. Nos confronta con el pecado. Que somos pecadores, necesitamos Salvador. Que estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que estamos enemistados con Dios. Y el Espíritu Santo nos hace ver nuestra condición y nos expone para que nosotros tengamos arrepentimiento, hermano. Porque para venir a Cristo hay que venir con arrepentimiento. Necesitamos un Salvador. Oh Señor, perdóname, decimos.
Señor, te necesito. Quiero tener un contacto con Dios. No puedo vivir así a secas. El hombre que está sin Cristo está seco. No puedo seguir viviendo así. La necesidad de un Salvador. Y la mujer le dice, me parece que eres profeta. Claro, le estaba diciendo todo. Y ahora ella de nuevo con la religión. Fíjese que estaba metida en la religión. Una religión errada. Pero ella le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén se debe adorar. Y ahí el Señor le dice, mujer, créeme, ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No importa el lugar. Ellos estaban enfrascados en Jerusalén. Los musulmanes oran dirigidos hacia la mezquita. Y los samaritanos en el monte Gerizim. Los Gerizim. Ellos están enfrascados y Jesús le está hablando que nuestra adoración no es material, no es externa. Nuestra adoración es distinta. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahí le puso un punto, ella estaba equivocada. Los samaritanos están equivocados. La salvación viene de los judíos, hermanos. Pero más la hora viene, le dice el Señor, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu, en minúscula, y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Pero nosotros cuando adoramos a Dios, lo adoramos en espíritu con minúscula, es nuestro espíritu. ¿Amén? Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. Y Dios, porque Dios es espíritu. Dice que Jesús se hizo hombre. Dios no, el Padre no. Padre es espíritu. Y Él quiere que en espíritu le adoremos. El espíritu que Dios nos ha dado. Ese espíritu que estaba muerto antes que conociésemos a Cristo. Cuando conocimos a Cristo, ese espíritu vivió. Y nadie puede adorar a Dios con un espíritu muerto. El que le adora a Dios tiene que tener el espíritu vivo. Y el único que tiene el espíritu vivo acá en la tierra, hermano, somos los cristianos, los hijos de Dios, nacidos otra vez. Cuando nacimos otra vez, no fuimos bebés materiales, fuimos bebés espirituales. Hemos nacido otra vez en espíritu. Hermanos, dice en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. Fíjese, la circuncisión es de los judíos, pero acá está aclarando el apóstol Pablo. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los que en espíritu en minúscula servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo la confianza en la carne. ¿Qué es la confianza en la carne, hermano? En lo material, en los ritos de los judíos, en la circuncisión, el guardar el sábado, esto que el otro, más de 600 mandamientos que ellos cumplían. No, nosotros adoramos en espíritu al Señor. No confiamos en la carne, no en nuestros hechos, no en lo que nosotros hagamos. Nosotros adoramos en espíritu. Hay una comunión con Dios. Hay algo que Dios nos habla en nuestro espíritu. Nosotros adoramos al Padre. Bueno, acá dice, servimos a Dios, dice. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, como los judíos, como los samaritanos y todos los que profesan religiones, que pensando que haciendo cosas van a obtener la salvación. No, hermano, el tema es espiritual. Hermanos, por último, ya terminando porque no sé qué hora es, vamos a leer en Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Dice que esta mujer, cuando le habló el propio Jesús, fue y le dijo a los del pueblo: vengan, que por ahí es un profeta el que me habló acá en el pozo, vengan corriendo. Dice que dejó su cántaro ahí y se fue corriendo, lo llamó a sus vecinos: vengan, vengan, que acá hay uno que me parece que es profeta, pero vengan a verlo. Y dice que vinieron y escucharon a Jesús, su doctrina, y le dijeron: quédate con nosotros. Dice que se quedó un par de días más. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Fíjense, hermano, el pueblo que no era judío, la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío no le recibió, y este pueblo que estaba errado doctrinalmente, que estaba enemistado con el pueblo judío, a Cristo le dijo: quédate unos días con nosotros. Y dice que después le dijeron a la mujer, la cruzaban por la calle y le decían: vos nos dijiste que este era el Mesías. Habíamos creído por lo que vos nos había dicho, pero ahora creemos por lo que hemos oído de él. Hermano, Cristo, cuando nos habla, por eso lo importante es la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios, y el oír de la palabra de Dios es lo que nos da fe. Necesitamos que oír de la palabra de Dios, oír de Cristo, y eso nos va a dar la libertad y la salvación. Aquellos hombres le dijeron: ahora creemos porque le hemos oído. El propio Dios hablándole a este pueblo. ¡Qué bendición! ¿Era necesario que pasase por Samaria? ¿Por los samaritanos, perdón? ¿Por el pueblo de los samaritanos? ¿Por Sicar, por esa ciudad? ¡Sí! Y Dios se desvía para llamarte a ti, hermano, a vos. Dios se desvía y te confronta y te dice: dame de beber. Y vos empezás a tratabillar: ¿qué le pasa a este? Me hacía acordar al apóstol Pablo cuando era Saulo. Jesús se le cruzó por el camino cuando le iba a Damasco a meter presos a los cristianos. Dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense, el Señor cuando habla, no habla livianito. Te detiene: dame de beber, y te confronta. Cuando Felipe lo cruzó a al eunuco que llevaba adelante todos los tesoros de la reina. El eunuco venía de adorar en Jerusalén y se le intercepta Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Me imagino ese hombre. Y le dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dios cuando llama te confronta, hay una alerta, se enciende una alarma, hermano. Dios te está llamando, te está confrontando, presta atención, porque Dios te va a hablar cosas maravillosas, cosas espirituales. Vamos a hacer una oración, invito a ponernos de pie, hermano. Padre Celestial, gracias te damos por este día precioso que tú nos das, por poder estar reunidos, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y quieres darnos bendiciones espirituales, que nosotros podamos estar gozosos de ser cristianos, felices, Señor, y bienaventurados por haber recibido tu salvación. Tú quieres lo mejor para nosotros y lo mejor eres tú. Señor, aumentanos la confianza, aumentanos la fe. Danos, Señor, ese ánimo para leer tu palabra, para buscar de tu rostro, Señor, porque esto es la propia vida eterna para nosotros. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te damos las gracias y todas las cosas te las pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.